Entonces, hablemos de cómo vamos a realizar o por qué nuestra primera interfaz gráfica con Tkinter y Python. Han visto que a lo largo de a medida que vamos convirtiéndonos a desarrolladores y comenzamos a trabajar con múltiples y múltiples lenguajes, todo lo que aprendemos siempre es una interfaz de línea de comandos, desarrollar nuestros programas en modo textual. Literalmente vamos a trabajar en ese enfoque. Pero siempre es importante entonces crear una interfaz gráfica para que sea mucho más allá del atractivo visual, pueda ser mucho más fácil de poder interactuar con el usuario final como tal. ¿No es cierto? En este caso, Python tiene un montón de librerías que nos permiten realizar diferentes tipos de interfaces gráficas. Hoy en día elegimos Tkinter porque es la que nos ayuda y la que está mucho más integrada con este tipo de lenguaje. Tenemos Tkinter que podemos trabajar desde la versión 2.x a la versión 3x en adelante. Sin ningún inconveniente podríamos trabajar entonces con ese formato. Entonces, vamos para acá. ¿Qué es una interfaz gráfica? Por ende, una interfaz gráfica es un medio visual a través del cual los usuarios pueden interactuar fácilmente, obviamente, con nuestro programa. Esconde, por ende, la lógica en segundo plano. Ya sabemos que vamos a estar diferenciando lo que sería el front-end con el back-end. Entonces, el back-end lo coloca en segundo plano y solamente trabajaríamos con la imagen del sistema. Utiliza, por ende, diferentes o múltiples componentes, como ser botones, ventanas, campos, labels, entries y demás. ¿Por qué entonces elegimos hoy en día Tkinter para trabajar sobre Python? Python es un lenguaje, ya sabemos, multiplataforma. Es la gran ventaja de poder ser desarrolladores en Python, ya que no necesitamos estar creando un parche o reconstruir nuestro código para que éste pueda trabajar, por ejemplo, sobre sistemas Unix, sobre Windows, sobre cualquier sistema operativo. Puede trabajar sin ningún inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, por ende, es eso la gran ventaja que tenemos sobre Python. Además de que, obviamente, permite trabajar a través de una interfaz gráfica del usuario, es decir, a través de un interpretador sobre cualquier sistema operativo. Ya saben que Python tenemos, por ejemplo, el IDLE, que es prácticamente el interpretador para que todos podamos aprender a desarrollar en Python. Luego tenemos, por ejemplo, Visual Studio Code, tenemos CodeBlocks, también tenemos Spider. Ya mucho depende de las características o de los requerimientos que vaya teniendo cada usuario para ir trabajando con uno u otro interpretador. Luego, por ende, vamos a trabajar con ese módulo o esa librería Tkinter. Esa librería Tkinter ya existe en versiones antiguas, como les había indicado. Lo único que han hecho en este caso es en la versión 3 tantos en adelante, volverla a traer. ¿Por qué? Porque este módulo Tkinter es bastante integrado con cualquier interfaz gráfica para cualquier sistema operativo. Vale decir, que si yo desarrollo mi interfaz gráfica en Windows, si la llevo a Linux, sin ningún inconveniente va a trabajar en el mismo formato y voy a ver tal cual yo he desarrollado mi código. Si de esa lo llevo al sistema Mac, también no va a ocurrir ninguna modificación, todo va a trabajar sin ningún inconveniente, tal cual nosotros hemos hecho este desarrollo. Por ende, como les había indicado, tenemos múltiples otras librerías o módulos que nosotros podemos agregar para desarrollar interfaces gráficas. Tenemos incluso Django, que es algo mucho más robusto para web, o Turtle, por ejemplo, que es algo mucho más básico y simple. Pero Tkinter es el más integrado al respecto, ¿ok? Algo que les va a permitir entonces estar trabajando de forma íntegra en todo aspecto. Entonces, para que nosotros podamos comenzar a desarrollar una interfaz gráfica, no es solamente que nos sentamos y comenzamos a escribir cualquier cosa. Por ende, viene delante de todo eso todo un mundo, donde tenemos que aprender a definir, por ejemplo, qué es lo que nosotros queremos representar, cuál es la imagen o por lo menos un bosquejo claro de cómo vamos a comenzar a desarrollar esa interfaz, de qué widgets o qué aplicaciones, qué es lo que queremos representar y de qué forma nosotros, por ende, podríamos ayudar al usuario para que su experiencia sea lo más agradable posible, sea lo más interactiva, incluso poder dar prácticamente una integridad al 100% de la resolución de determinado problema que nosotros queremos presentar. Pónganse, si hacemos un editor de texto, ese editor de texto mínimamente que tenga las opciones de guardar, archivar, abrir archivos, cerrar, etcétera, ¿no? No solamente crear un editor de texto y ahí muere el asunto.
hacer una calculadora, entonces hacer un sitio web. En todo aspecto, entonces hay que diseñar desde cómo van a estar distribuidos los diferentes botones, las acciones que van a realizar, incluso los colores que se va a llegar a colocar. Entonces, es por eso que hay que saber diferenciar y separar ambos mundos, tanto del front-end como del back-end, para ir inviscuyendo uno con el otro. Al momento entonces que nosotros vamos a utilizar en este webinar el TechInter, vamos a ver que vamos a ir trabajando con múltiples widgets, que esos son widgets, son los componentes gráficos que nos van a ayudar a generar una interfaz como tal. Por ende, esos componentes gráficos o los widgets son gestionados en forma jerárquica. Para poder desarrollar entonces nuestra primera interfaz o cualquier interfaz, siempre tiene que tener un módulo raíz, ¿ok? Prácticamente un módulo base, donde va a ser entonces nuestra página principal. ¿Qué será en esta situación? El módulo TK. Luego podemos ir agregando algunos marcos. Ya sabemos, por ejemplo, si tenemos acá nuestra pantalla o nuestra página principal, que será nuestro root. Esto podemos mencionar que va a ser nuestro root, entonces. Y acá directamente podemos crear algunos frames o marcos, que van a ser incluso como subcajas o podemos ir agrupando subcomponentes dentro de cada uno de estos. Luego podemos ir creando, por ende, algunas etiquetas, que prácticamente son, como su mismo nombre nos indica, etiquetas o marcos o labels, literalmente, que se van a mostrar. Algunas entradas de datos, como algún entry, por ejemplo, alguna solicitud, petición de algo. Podemos generar algunos radio buttons, algunos check buttons. Podemos generar un menú o podemos generar incluso algunos boxes o dialogs para mandar algún tipo de mensaje o información en el mismo. Para la instalación, en cualquier sistema, basta y sobra que coloquen en la terminal sobre su interpretador que estén trabajando pip install tk o pip3 install tk. Pueden probar con cualquiera de estos módulos. Como les decía, hay algunos interpretadores que ya tienen agregado el TechInter en su sistema. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en este momento ya comenzaremos a trabajar sobre un proyecto relativamente pequeño. A medida que vayamos avanzando, entonces vamos a ir agregando algunas cosas. El interpretador que yo prefiero es Spider. Spider, por ende, que viene con el grupo Anaconda, ya viene agregado lo que sería TechInter. Muy bien. Así que en este caso van a poder trabajar sin ningún inconveniente si es que eligen con este módulo y no tienen que estar instalándolo para nada. Aquellos que tengan el líder pueden ingresar a su símbolo del sistema y aquí colocar pip install tk, por ejemplo, y para instalar entonces ese módulo. Entonces, lo primero, tenemos que realizar la importación de lo que sería nuestro módulo TechInter. Ya sabemos, y supongo obviamente que la mayoría ya tiene poco de experiencia con lo que sería Python. Así que vamos a hacer una importación selectiva con lo que sería from TechInter import y vamos a colocar un asterisco para indicar que vamos a importar absolutamente todos sus módulos. Ya saben que con esto estamos omitiendo, por lo menos, estar utilizando la clase de la subclase para estar importando un módulo en sí. Luego, tenemos que comenzar a crear entonces nuestra pantalla o nuestra página principal. Al momento que necesitemos hacer eso, entonces, tenemos que crear como un objeto del mismo. Vamos a crear como un nombre por defecto que todo se coloca en el desarrollo, que sería root. Muy bien. Y en root vamos a crear entonces o va a ser partícipe de un objeto llamado tk. Con esto, lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente crear una página o un recuadro en blanco que sería la base para nuestra primera interfaz gráfica. Muy bien. Si yo lo ejecuto, vean que trabaja sin ningún problema en su terminal o en la consola, pero no me muestra absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en base a la CLI y queremos que, por ejemplo, un menú o una pantalla principal se repita constantemente, a menos que el usuario ejecute determinada acción, lo mismo podemos hacer entonces acá. Por ejemplo, en la CLI utilizamos un while true, ¿correcto? Muy bien, pero en cambio, en este caso, cuando estamos trabajando con este módulo, nosotros estaríamos colocando lo que sería el comando root.main loop.
Con esto es prácticamente como un while true que le estamos ejecutando a esta representación de la imagen que vamos a hacer. Si ahora sí lo ejecuto, vean que en la parte inferior ya se crea una pantalla. Voy a volver a ejecutarlo y ahí está. Entonces, gracias a este root igual a tk y root main loop, ya se crea esta cajita. Muy bien, esta es la pantalla principal que nosotros podríamos colocar dentro de la misma. Vean que podemos agrandar, maximizar y minimizar. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar a trabajar ya sobre esto. Vean que tenemos un tamaño por defecto pequeño. Muy bien. Lo que nosotros podemos hacer ahora es ir a comenzar a configurar diferentes componentes. ¿Cómo? Ya que hemos creado un objeto de nuestro módulo TK en root, en objeto llamado root, invocaremos entonces a root, colocaremos punto, por ejemplo, aquí config. ¿Para qué? Para que entonces en este apartado nosotros le podemos dar cierta dimensión de longitud, de tamaños que vamos a utilizar. Por ejemplo, un width de 300 y un height de 300. Width significará el ancho, height el alto. Para que me cree entonces una ventana con esas dimensiones. Si yo quiero un poco más grande, por ejemplo, puedo colocar 800 por 800. Vean que me va creando entonces en esa dimensión mi página principal. ¿Ok? Genial. Luego, voy a volver a ejecutar este momento. Vean que aquí dice TK. Por ende, nosotros no queremos que lleve por defecto ese nombre. Entonces, lo que podemos colocar es hacer un cambio, ¿no es cierto? Con un root.config, perdón, root.title. Y acá colocaremos entonces, caramba, ahora sí. Dentro de esto colocaremos entonces el título que queremos que lleve. Por ejemplo, como les había indicado, vamos a hacer el día de hoy una calculadora. Una calculadora sencilla. Muy bien. Lo ejecuto y vean que en el título ha cambiado. Genial. Vean que a su lado también tenemos por defecto un icono, que es una plumita. Esa y pluma es la típica de Tkinter. También podemos modificar la misma con un root. Pero voy a colocar todo lo minúsculo porque si no, punto bitmap. Y entre comillas, entonces colocaré la imagen que voy a colocar. Obviamente tiene que tener una extensión .ico, así que pueden buscar la imagen que ustedes deseen en internet y jalarla ahí. Y como aquí está, entonces es hand.ico. Ejecuto. Icon bitmap. Icon bitmap. Ahora sí. Ejecuto y vean que en este caso ya ha cambiado ese icono. En lugar de ser esa pluma, ahora es una mano saludando. Obviamente ustedes pueden colocar el icono que ustedes desean, ¿no? Solamente para el ejemplo le estoy colocando esto. Muy bien. Además, también pueden comenzar a hacer algunos cambios. Vean que en este caso es un fondo plomizo. No quieren eso, aunque por defecto está bien, digamos, pero digamos que quieren cambiar, pueden colocar root.config, ahora sí. Y acá, por ejemplo, pueden colocar el color de fondo. Un background igual a, vale, vamos a dejar que esto va a ser un blue. Vean que se establece esa tonalidad. Muy bien, también pueden colocar un borde, por ejemplo, un BD. eh, muy bien, entonces directamente con esto, caramba, van a darse cuenta que constantemente, a medida que van haciendo pruebas seguidas con lo que es Tkinter, van a, va a ir, perdón, en este caso, cambiando o alterándose en el kernel. Hay muchos conflictos en ese aspecto en cualquier interpretador. Ahora sí, muy bien. Ven que en este caso, perdón, he puesto el border en 25, que es prácticamente el relieve que va a tener en el marco. Y vean que en este punto no me está mostrando por el momento nada. ¿Por qué? Porque necesita un apartado que sería el relief para indicar qué tipo de borde va a colocar. Entonces, relief igual. Y acá sí podemos colocar entonces algún tipo de borde que podemos colocar. En este caso sí, por ejemplo, sunken significa que sea así. Prácticamente como un borde hundido que podríamos colocar, como un efecto hendido dentro de este.
Para que se note un poco mejor, vamos a cambiar ese color blue a que sea un light blue, para que sea un poco más directo. Ahí está. Genial. Tamaño lo cambiaremos, muy grande, 800. Vamos a colocar con 600 y nada más. Y ahí lo tenemos, ¿ven? Bastante sencillo y simple, una página principal. Muy bien. Ahora, además de esto, pónganse que queremos ya ir agregando algunos marcos o frames para ir agrupando algunos grupos. También podemos crear entonces, por ejemplo, con un frame, igual entonces a frame, y este lo vamos a indicar que va a crearse en el root. Muy bien. Si yo lo ejecuto, vean que no me aparece absolutamente ningún frame o ningún marco dentro de esto. Porque lo que pasa es que en este caso yo necesito empacar. Hay diferentes modos que nosotros tenemos para poder agregar un widget dentro de nuestro root. Como acá, que en este caso estamos utilizando pack. Noten que en este caso, ni bien yo ejecuto esto, mi pestaña, mi pantalla, totalmente pequeña. A pesar de que yo le haya dado las dimensiones de 600 por 600, se redimensiona al tamaño de mi frame. ¿Verdad? Entonces, eso llega a ser un conflicto, por lo menos en ese momento. Entonces, es bueno siempre con nosotros coloquemos una dimensión a nuestro frame. Vamos a colocar en este caso la misma dimensión que había tenido. Vamos a colocar algo más pequeño que nuestro root o nuestra página principal. Y al ejecutarlo, vean entonces que aquí se agregará en nuestro marco. Lo he hecho de varios colores precisamente para que vayan identificando. El marco se queda acá, acá en el medio. Por defecto, entonces, con el método pack, inmersa o lo agrega de forma inmediata al centro y arriba de todo nuestro widget. Muy bien. Genial. A este mismo frame también nosotros tenemos las mismas opciones de poder ir agregando diferentes características. Por ejemplo, voy a copiar estos configs que hemos hecho acá y lo único que voy a indicar en vez de root que sea frame y acá que no sea light blue, que sea simplemente, qué sé yo, un red por colocar algo. Borde que sea en 15 y que sea nuevamente hundido. Y ejecutamos, vean que las mismas opciones se van agregando acá. ¿No es cierto? Muy bien. También podemos tener la opción de cambiar el tipo del cursor. Vean que cuando yo me desplazo con el mouse, por defecto viene el puntero del mouse en una flechita tipo arroba. Perdón, una flecha. También puedo cambiar eso con el comando, por ejemplo, cursor. Y acá, por ejemplo, puedo colocar, digamos, Riot, en honor a nuestro buen Jack Sparrow. Y vean que directamente, cuando yo me posiciono sobre mi frame, el icono cambia en una calavera. Y cuando salgo de este, se convierte en una flecha. Entonces, ahorita les estoy mostrando algunas características bien básicas de cómo vamos trabajando con esto, con un módulo de Tkinter y desarrollar o comenzar a hacer el desarrollo de nuestra interfaz. Porque como les decía, en un momento ya vamos a comenzar a hacer una calculadora y van a ver que es el programa más sencillo con el cual nos podemos topar. Muy bien. Luego también podemos crear un label, como les he indicado, que es una etiqueta. Entonces vamos a crear un label y ese label lo podemos empacar ya sea en el root o ya sea en el frame. Para nuestro ejemplo, empaquémoslo en el root. Perfecto, entonces aquí hemos creado eso, label, y ahora vamos a agregar con el comando text un texto que va a llegar a ese label. Y aquí colocaremos, por ejemplo, mi primer root, por ejemplo, cualquier cosa. Y luego obviamente tenemos que empacar, es decir, agregarlo a nuestro marco, label.pack. Genial. Y si lo ejecuto, vean que me aparece directamente en el medio arriba el label que yo había creado como tal. ¿Verdad? Muy bien. También entonces, en este caso, puedo comenzar yo a agregar e indicarle en qué dirección o en qué coordenada puedo querer que se vaya agregando este label. Por ende, tenemos en este aspecto algunos otros métodos para poder ir ejecutando este archivo. Muy bien. Por ejemplo, podemos colocar el nombre label.place, por ejemplo. Eso lo va a reemplazar
a lo que sería pack. Con el place, lo que nosotros podemos hacer es indicarle directamente una coordenada en donde queremos que se agregue este. Por ejemplo, en X y en Y, lo ejecuto. Vean que en las coordenadas X en 0 y en 0 se ha agregado este label. Dentro de este label también podemos comenzar a hacer más configuraciones. Por ejemplo, podríamos, voy a colocar esto aquí, para que manejemos mejor en un orden como tal. Ahora sí. Entonces, en este enfoque han visto que podemos ir creando, podemos ir agregando, podemos ir modificando diferentes estructuras o características. Entonces, hay múltiples opciones al respecto. Vean que el TechInter es un módulo gigante. Ahorita lo único que estamos haciendo es algo súper básico, que nos está permitiendo agregar algunas características o componentes. Como les decía, son algunos de los componentes que vamos a utilizar en este momento. Muy bien, genial. Entonces, aprovechando esto, vamos a comenzar a crear nuestra primer calculadora. Vamos a dejar esto de acá, solamente nuestro root, y no quiero ningún color todavía. El zoom que no el borde, que se quede con un 15 para que no sea tan brutal el cambio. Vale. Muy bien, aquí entonces lo tenemos todo correcto. Ahora, para hacernos el calculador, entonces vamos a agregar un frame, algo pequeñito para que no lo ocupe absolutamente todo nuestro marco. ¿Les parece? Muy bien, vamos a crear entonces un frame, el cual se va a agregar obviamente a nuestro root de forma directa. Luego vamos a empacarlo obviamente a este frame, punto pack. Perfecto. Obviamente a través de esto nosotros lo que podemos hacer es un detalle, frame.config, config mejor directamente, y aquí le dedicaremos por ejemplo resist save igual a true. Perfecto. Entonces, veamos que se ejecute y ahí está. Genial. ¿Qué es lo que he hecho con este módulo que dice resizable? Con este, en todo caso, lo estoy indicando. Vean que me estoy yendo a un borde, pero en un momento se ha vuelto a trabar esto. Lo que me indica este resizable es que puedo redimensionar la ventana que yo estoy creando acá. Es lo que me está indicando entonces en este caso. Me dice si puedo o no puedo hacerlo. Con true que puede, con false es que no se va a poder redimensionar este dispositivo. Muy bien. Perfecto, para no estar extendiéndonos mucho, vamos a agregar el frame. Y ahora sí, comencemos entonces. Porque si no, se va a saturar el kernel. ¿Ven? Se rayó por completo. Vamos a restaurar un momento para ver, ahora sí, que se ejecute sin miedo al éxito. Genial. Muy bien, ahora sí agreguemos entonces las dimensiones que habíamos indicado para no estar cometiendo más errores. Perfecto. Verifiquemos nuevamente. Muy bien. Para ir identificando un poquito más, por ende, el cursor cambiémoslo. Y le aprovechemos esto. Y como somos fans, Pirate. Muy bien, entonces con eso ya estaríamos indicando que se ha agregado este frame acá. Genial. A nuestro root vamos a colocarlo también un color. Eso sí, para que se diferencie un poco. ¿No es cierto? Muy bien, con el comando background. Y eso sí colocaremos entonces en light blue para que sea un poco más ah, separado prácticamente. Vale. Muy bien, ahora creamos primero nuestra label, o la primer label, que va a ser igual a label, en este caso que esta se empaque en el frame, y que tenga el texto, por ejemplo, calculadora básica. Muy bien, si ejecuto, entonces este tendría que emplazarse dentro de este. Perfecto. Nos falta obviamente label.pack. Todo con minúsculas. Label.pack y ejecutamos. Muy bien, por ende ahí está nuestra calculadora básica creada acá.
Tomen en cuenta que ese label, vean que en ese momento se ha llegado a consumir prácticamente a todo nuestro frame, ¿no es cierto? Ok, eso obviamente se puede llegar a modificar sin ningún inconveniente realizando algunos cambios, por ejemplo, tamaños, dimensiones, ir agregando diferentes características. Este pack es lo que hace específicamente entonces eso, tomar en cuenta todo esto. Entonces directamente mejor utilicemos el place y a ver, indiquemos por ejemplo un X 20 o 30, 30 más o menos debe ser, Y igual a 30, por ejemplo, no, X, Y, que sean 5. Ejecutemos y ahí estamos. Entonces, en esas coordenadas que se ha llegado a agregar. Pueden cambiar el color, pueden cambiar el texto, ya obviamente eso va a depender del gusto de cada diseñador. Una vez colocado entonces esto, por ende, ya que estamos necesitando, vamos a crear una calculadora, lo más básico que necesitaríamos sería, por ende, lo primero, un campo para solicitar un número, otro campo para solicitar otro número, y por ende aquí las operaciones que vamos a realizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, suma, resta, producto y la división, si quieren en este caso. Y también vamos a agregar algunos botones que sea de limpiar y salir. Este de limpieza nos va a ayudar a hacer la limpieza literalmente de estos campos y de salir que salga simplemente de toda esa calculadora. Muy bien, genial. Entonces vamos allá. Primero, vamos a crear entonces unos labels. Un label uno en este caso que sea igual al label, esto que se emplace nuevamente en el frame, coma, con un texto que este indica, por ejemplo, el número 1. Es decir, que haga la solicitud del primer número. Luego colocaremos nuevamente entonces el label 1 punto place, no, punto grid vamos a utilizar en este caso. Nos conviene utilizar grid. ¿Por qué? Si yo ejecuto esto, permítame un momento, lo voy a colocar como un comentario acá. Ahora sí. Cuando yo coloco el pack, lo empaca literalmente en esto. Es decir, lo va a volver a reducir el widget, que sería el frame o el root, al tamaño que tiene un label, un texto o algo. Cuando yo coloco un place, le voy a indicar un eje de coordenadas en X y Y en donde quiero colocarlo. En cambio, con un grid, lo que yo me voy a imaginar en este caso es que este frame, en este caso en el frame yo lo voy a empacar, voy a imaginar que fuera una matriz. La matriz puede ser del origen que yo quiera. Por ejemplo, por indicar que sea una matriz de, uf, qué chueca la línea, ¿no? Por ejemplo, que sea una matriz de una, dos, digamos, tres filas y tres columnas. Voy a imaginar literalmente eso. Entonces, en este grid, lo que le voy a dar es una coordenada para row, para las filas, y otra coordenada para column, para las columnas. En este caso, digamos, este frame que dice número 1, yo quiero que me aparezca entonces acá. Entonces le indicaré que en la fila 0, columna 0, coloque este label. Muy bien. Entonces vamos ahí. Grid igual, entonces row igual a 0 y column igual a 0. Genial. Si lo ejecuto, veremos entonces que se tiene que agregar o se agregaría este label. Permítame un momento que me está fallando algo acá. Ah, ya. Ya sé dónde está. Ya sé que falló. Ahora sí. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, en este caso se estaría agregando a este frame, pero ven que lo estamos reduciendo por completo el tamaño en el cual se está ejecutando. ¿Por qué creen que estaría ocurriendo eso? A ver, por lo momento, por lo que hemos visto ya en este momento. Como les dije, lo está empacando. Entonces, tenemos que ir agregando más y más componentes para que esta pestaña o este frame vaya agregando todo el cuerpo que nosotros vamos utilizando. A menos que quieran, voy a colocar en este momento, lo cierro.
colocar un place, por ejemplo. Place y acá colocar, por ejemplo, x igual a, voy a indicar aquí a 30. 40, por ejemplo, y en y 5, digamos. Pero entonces aquí se estaría colocando, sobreponiendo. Aquí colocamos entonces un 15. Vale, y va bajando un poquito más. Por aquí podemos colocar un 20 o 25. Entonces, cuestión de ir jugando. Podemos incluso colocar, por ejemplo, también algo así. Por ejemplo, un pack. Les voy mostrando múltiples características que podemos realizar al respecto, ¿ok? Por ejemplo, entonces, label 1.config. Y aquí entonces podemos indicar, por ejemplo, un site para indicarle la posición, en este caso, o en dónde vamos a llegar a agregar. O vamos a estar tratando de colocarlo. Y en este caso, entonces, le indicaremos cuál sería la coordenada. Por ejemplo, acá. Oh, se volvió a rayar el código. Permítame un momento. Muy bien. Entonces, con ese formato podemos nosotros llegar a hacer la modificación respecto a lo que vamos a ir necesitando. Muy bien. Genial. Como les he indicado, entonces depende de ustedes cuál método quieran utilizar. Para este utilicemos entonces un place, que me indicaron que x igual a 40, y igual a 15, por ejemplo, para que se ejecute y lo veamos entonces acá agregado. Obviamente hay que agregar un poquito más de tamaño. Como están dándose cuenta, literalmente es esto ir jugando con las coordenadas que estamos realizando. Muy bien, el número 1, genial. Ahora, necesitamos por ende una caja de dónde vamos a llegar a agarrar o tomar un determinado valor. Entonces, lo que nosotros haremos en este momento será de forma directa crear una entrada con un entry es igual a un entry y esto lo vamos a emplazar nuevamente dentro de nuestro frame y colocaremos entonces entry.place nuevamente x. Entonces será permítame un momento y sé cómo vamos a manejar aquí. Para ir ubicando bien, 35, esto por ejemplo que sean 45, vamos a ver cuánto llega a modificar. Muy bien, entonces aquí 155. Genial. Entonces, este que se maneje con 45 todavía. Y el entre, entonces, tenemos que desplazar con el eje X. X, entonces, será igual a, creo que sería un 50, ¿no? Como Y igual a 45, que se mantenga en la misma lectura. Muy bien, tenemos que modificar un poquito más, que se vaya a unos 80 por lo menos. Vale. 120. Muy bien, mejor estamos aquí. Y vean que aquí podemos entonces ir agregando en este entry un valor que nosotros deseemos poner este punto. Muy bien. Genial. Luego necesitaremos por ende otro label y otro entry para el número 2. Entonces, hagamos y colocaremos el label 2, un entry 1, y este que sea para el número 2, y por ende el mismo tiene que llegar a bajar mucho más. En este caso que sea 75. A ver, veamos más o menos los píxeles que nos llegue a marcar. Veamos. Ahí está. Número 1 y número 2. Genial. Genial. Muy bien. Ahora, por ende, también necesitamos mostrar un resultado, ¿no es cierto? Entonces, también volvamos a crear. Vean que estamos prácticamente haciendo una copia nomás de lo mismo. Un entry 2. Y aquí mostraremos entonces el resultado. Perdón, coloquemos esto en mayúsculas. Ejecutemos. Ok, no he cambiado la coordenada, ¿no? Aquí sería 105, más o menos este orden estamos manejando, que se está manejando bien los saltos de 30 en 30. Ahí está el resultado.
Perfecto. Por ende, si nosotros tomamos aquí un número, aquí tomamos el otro número, aquí nos va a demostrar el resultado. El objetivo es de que este resultado, por ende, no lo podamos modificar. Entonces, en este label, lo que nosotros tenemos que hacer directamente es llegarlo a deshabilitar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, donde estamos aquí, entonces colocaremos entry2.config, entonces entry2.config y directamente acá, entonces, status será igual a disable. Genial. Ejecutemos y esperemos nuevamente que reaccione nuestro equipo. Entonces, con este comando directamente vamos a llegar a inhabilitar, por lo menos por un momento, status state. State, ahora sí. Entonces, con eso lo que nosotros estamos indicando que el estado de este entry o de esta entrada como tal, vean que ya no me permita estar escribiendo absolutamente nada. Y se encuentra bloqueado. ¿Por qué? Porque es obviamente acá donde vamos a mostrar el resultado que nosotros deseamos. Muy bien. Genial. Esto voy a modificar un poco más todavía, que sea en 400, porque estoy notando que va a salir muy grande. Sí, tal vez sigue, pero va. ¿Ves? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer entonces es crear la acción de poder sumar, por ejemplo, nuestro primer valor en este equipo. Entonces, vamos a crear un botón. Creamos un objeto llamado button. Es igual a botón por ende, que es la acción. Y acá le indicaremos en dónde se va a emplazar, dentro del frame, y con qué texto va a tener, que sea nuestra primera operación, que sea entonces de la suma, ¿no es cierto? Muy bien, y por ende también lo tengo que llegar a agregar aquí. Entonces colocaré comando button, que es la imagen que le he agregado, punto place, y aquí estamos manejando en ese momento, y definamos en qué coordenadas, x, y. Entonces, colocamos y definamos en qué coordenadas vamos a agregar la misma. Estamos yendo en los saltos 40, 120, 40, 120, 40, 120. A ver, veamos directamente en 120 y esta en 135. A ver, veamos la coordenada que nos llega a marcar acá. Genial. Obviamente nos está marcando esta interrupción porque acá es button, no button. Siempre verifiquen 2 veces eso. Ahora sí. Ejecutemos y veamos entonces. Aquí está el botoncito de suma. ¿Ve? Ahorita no está haciendo ninguna acción porque obviamente le falta que nosotros le indiquemos qué acción tiene que realizar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es eso. En el botón donde estamos, aquí, lo que vamos a hacer directamente entonces es cuando hemos emplazado, botón donde dice frame, vamos a agregar esta opción. Command igual, y este command va a invocar a una función específica. Esta función que se llame suma. Muy bien. O sumar. Listo. Ahora vamos a crear entonces esa función en lo más alto de nuestro código. ¿Ok? Entonces creamos la función suma, abro de paréntesis obviamente, y acá definiré entonces esta función. Voy a hacerlo de la forma clásica que estoy seguro que todos conocen. Por ejemplo, entonces quisiera print, digamos, 1 más 2, la respuesta de esto, ¿no es cierto? Para que nos llegue a mostrar, obviamente, en la terminal. Y hoy estoy olvidándome toda letra. Ahora sí, sumar. Muy bien. Perfecto. Sumar. Aprieto la suma y vean que en mi terminal me aparece la respuesta. Perfecto. Obviamente lo que yo no quiero es que me haga eso. Yo necesito explícitamente que me tome entonces de mis labels, de mis entries que he creado acá, todos esos valores. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, para que yo pueda comenzar a hacer eso,
tengo que comenzar a capturar o a tomar dichos valores como tal. Lo que hiere entonces en este momento van a hacer o va a ser la creación y la toma obviamente de nuestros valores a través de lo que sería métodos get y métodos set. Como sabemos, un método set en este caso es que va a colocar o emplazar algún determinado valor en un entry en este caso. Y el método get lo que va a hacer inmediatamente es tomar un valor o un determinado elemento como tal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, dentro de eso lo que voy a hacer es en los labels que están tomando los valores. En este caso, que sería número 1 y número 2. Acá. Entonces, aquí lo que voy a hacer de forma inmediata es colocar un nuevo atributo que se llama text variable. Muy bien, tengo que fijar muy bien que esté anotando bien, correcto, y un igual. Acá entonces voy a tomar un valor, tanto para el número 1 como para el número 2. Muy bien, voy a igualar entonces que este sea n1 y este que sea n2. Con text variable, entonces estoy tomando un valor que está siendo ingresado por el usuario. A pesar de eso, obviamente tengo que llegar a definir cuáles son o qué tipo de características van a tener esos valores. Entonces, debajo de mi creación de mi root, voy a indicar, por ejemplo, que n1 es igual, n2 es igual, y obviamente también tendría que estar definiendo ese text variable acá, en mi resultado. Que este sea la R de resultado. Muy bien. N1, N2 y R. Muy bien. Entonces, estoy indicando que va a ser un texto variable que puede modificar, obviamente, que el usuario va a estar ingresando diferentes. Y aquí le voy a colocar entonces un string var. Muy bien. La función string var. Que lo que hace va a capturar entonces con esto como un string todo lo que está ingresando en estos métodos o en estos entries. Una vez hecho entonces esto, ahora sí, dentro de mi función sumar, ya puedo comenzar a trabajar acá. ¿Qué es lo que haré? Entonces voy a colocar en rset, recuerden que r es donde vamos a mostrar la respuesta, y con set estaríamos emplazando o agregando este método ahí, o la respuesta como tal. Vamos a indicar que va a ser n1.get más n2.get. ¿Correcto? Muy bien. Aquí, y obviamente me estoy olvidando de estos dos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando el entry 1, el valor, y lo estoy sumando con el entry número 2, y lo estoy colocando en lo que sería mi entry R. Si yo lo coloco tal cual está esto, va a trabajar, pero va a tener un conflicto. ¿Cuál sería el conflicto? Vean, voy a colocar 1, 2, y por ende me muestra 12, que en realidad no es 12, es la concatenación de 1 y 2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente con lo que estoy utilizando un string var, lo que está tomando acá es un valor tipo string. Entonces yo lo tengo que castar y convertirlo a un valor flotante o a un valor entero. En mi caso lo voy a colocar un valor flotante y con eso ya estaría convirtiendo correctamente este valor. Si lo ejecuto, ahora sí, voy a colocar, digamos, 23, el número 2, 32 y daré en suma. Y vean que la respuesta ahora sí está correcta, que sería 55, ¿verdad? Muy bien. Al igual que en este momento hemos hecho esto, podemos seguir creando más botones. Obviamente en este caso crearíamos los botones de resta, multiplicación, división o lo que ustedes quieran en este formato. Por ejemplo, vamos a colocar uno más aquí, que sería mm, resta. Este que sea en 150. A ver, veamos. Muy junto todavía. Vamos a los 170. Vale, muy bien. Ahora sí, entonces, este que invoque la resta, invocará las funciones de estar. Muy bien, ahora creamos entonces también esta función. Si se dan cuenta, prácticamente lo mismo. Por lo que usted, control B, obviamente la tabulación de estar. Sí, muy bien. Y lo único que hará aquí es la resta.
Volvemos a ejecutar. Coloquemos, por ejemplo, 6 de 3 y la resta 6 menos 3, 3. Entonces, así podemos ir agregando más y más componentes. Algo que podemos ir agregando. Vean que en este caso vamos colocando números y nos da la respuesta, pero pongan en este caso que quieren limpiar estas entradas también en el momento que estén generando esto. Pueden generar un botón o pueden limpiarlo de forma directa. Muy bien. Por ejemplo, entonces podemos crear un botoncito que sea de limpiar. Entonces aquí que sea limpiar. Limpiar. ¿Dónde estamos? Se rayó, ¿no? Limpiar ahora sí. Entonces esto que sea, invoca a la función limpia. Y esto que se agregue entonces en el 120, pero más abajo, en el 140 y 155. A ver. Obviamente nos va a marcar el error porque no hemos creado la función. Cerremos. Y creemos entonces la función de limpiar. Acceso acá. De limpiar. Y obviamente al final de esto crearemos dicha función. ¿Cómo entonces vamos a limpiar? Solamente dejando vacíos los entradas. Por ejemplo, n1.set. Y acá dejar por defecto vacío. n2.set. Y obviamente también acá en los campos que estén completamente vacíos. Veamos nuevamente, limpia, limpiar. Ahora sí, porque si no nos iba a volver a marcar el error. Limpiar. Genial, veamos el código y ahí está. Obviamente vamos a bajar un poquito más adelante, pero ahí está número 1, número 2, la suma. Si le doy en limpiar, vean que las entradas se limpian por completo. También podría indicar en este caso que R.C también es entrada, se limpia, ¿no? Pero ya obviamente depende del criterio, valga la redundancia, de cada uno llegue a manejar. Volvemos a ejecutar, ahora sí. 1, 2, la resta menos 1 y limpiar. Vean que limpia absolutamente todo. Buenísimo, vamos a quitarlo esto y vamos a agregar precisamente uno más, un botón, un último botón, que sería de salir. Entonces, ¿qué sería esto? Salir. Y aquí va a invocar la función, ya no va a invocar a otro método. Lo único que vamos a hacer en este caso, que sea root.destroy. ¿Ok? Con este método lo que está haciendo literalmente es agarrar y destruir este fake que nosotros habíamos creado. Es decir, lo va a cortar de forma abrupta. Muy bien. Pueden crearlo acá o pueden crear de forma directa entonces en el método que ustedes vayan a ejecutar. Ahorita ven que está invocando de forma directa esto. Entonces vamos a crear mejor una función que se llame salir. Salir, ahora sí. Creemos entonces esta función acá. Def salir, paréntesis. Muy bien. Y lo único que en este caso vamos a invocar es root.destroy. Genial. Y con eso entonces estaríamos invocando el mismo. Y vean, si le doy en salir, si es automáticamente. Obviamente, tenemos que modificar esto, ¿no? Los lugares que estamos creándolo. Ahora sí, muy bien. Todavía un poco más pequeño. Vamos a desplazar un poco más. A un 80 por lo menos. Ahora sí. Muy bien. Número 1, número 2, sumar. Ahí está. Voy a dar limpieza. Perfecto. 4 y 5 que haga la resta. Muy bien. Menos 1. Voy a darle a limpiar y luego puedo dar en salir y concluiría este código. Entonces, como están viendo, en este caso hay múltiples opciones que nosotros tenemos para comenzar a desarrollar en sí una aplicación que nosotros deseemos o vayamos a interactuar al respecto. Podemos incluso estar agregando una imagen dentro de una label, podemos estar manejando de una mejor forma la distribución, o como en este caso, por ejemplo, he visto que yo utilizaré place para poder estar posicionando los elementos dentro de mi interfaz. Podría utilizar un grid para utilizar una matriz, o podría estar utilizando de igual forma el pack
con el método config y el size para ir dando un eje de coordenadas, o puedo estar agregando incluso, por ejemplo, label y entry en un frame distinto para ir modificando entonces el comportamiento. Entonces acá ya tienen un mundo gigante literalmente, donde ustedes tienen una mar de opciones para comenzar a realizar las configuraciones que ustedes vayan a necesitar. Genial.